Laura Benet, encantada de conoceros y saludaros a los que habéis venido a la charla, y soy la cabeza pensante detrás de Cabezas Parlantes, que es el proyecto madre que ha dado fruto a este festival Mujeres Parlantes, ¿vale? Cabezas Parlantes surgió el año pasado durante el primer confinamiento como porque estábamos desesperados ahí dentro de casa y era una forma de continuar creando, teniendo en cuenta la distancia social que existía y a través de eso, de las redes sociales y de todas estas plataformas de comunicación online, ¿no?, que empezaron a surgir. Se tomó la forma de un concurso de monólogos cortos y de ahí, bueno, la verdad es que tuvimos un montón de participantes, tuvo bastante éxito. Así fue que un programa de Radio Nacional nos dio un espacio semanal para emitir alguno de los monólogos, y las 10 cabezas parlantes finalistas, que fueron los 10 monólogos finalistas, fueron emitidos en el Festival Español de Cine de Edimburgo. Después de esto, sí, este año nos tocaba ya empezar, bueno, me tocaba ya organizar la segunda edición del festival, pero con todo lo que estaba pasando y dado que las mujeres hemos sido las más damnificadas en esta pandemia a nivel mundial, ¿no?, por muchas razones, a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel, todos los niveles, ha aumentado la violencia doméstica, hemos sufrido más despidos, hemos tenido que trabajar más en casa y también teletrabajo. Bueno, ha sido terrible para muchas de nosotras. Pues tenían ganas de hacer algo de mujeres, ¿no? Un poco como de unirnos con un punto, si me permitís, curativo, ¿no? Así para crear esta plataforma, esta red, ¿no?, de apoyo entre nosotras. Porque yo creo que para cambiar las cosas hay que estar unidas y es muy difícil esto, ¿eh? Es muy difícil trabajar y negociar y colaborar juntas. Por tanto, creo que estos proyectos tenemos que hacerlos mucho para hacer callo y poder seguir trabajando juntas y cada vez mejor, ¿no? Entonces, de ahí surgió este festival que empezó el 1 de marzo y vamos hasta el 8 de marzo. Podéis ver todos los contenidos que hemos ido publicando en nuestro canal de YouTube, Cabezas Parlantes, y es muy ecléctico. Hay monólogos, que es nuestra especialidad en Cabezas Parlantes, pero también veréis música, también hay un poquito de comedia, también hay hasta un cuento, ¿no?, porque pensando en que el empoderamiento también del futuro de las niñas que vienen después, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo podéis ver por vosotras mismas. Y esta charla me sirve un poco, mañana haremos, o sea, el lunes haremos una de cerrar, que es mañana, efectivamente, pero esta, la de hoy, me sirve un poco también para englobar ciertos de los temas que hemos ido tocando a lo largo del festival, ¿no?, que son la revisión de los mitos clásicos. Y en el festival, si lo podéis comprobar, hay dos monólogos, y con este que vais a ver 3, sobre mitos clásicos, uno que es sobre Perséfone y otro sobre la cabeza de Medusa. Pero el tema de romper con esos arquetipos de mujer, tanto a nivel mítico como a nivel casi cotidiano doméstico, está prácticamente en todos los monólogos, ¿no? Entonces, con esta charla que nos va a dar Laura, vamos a intentar cubrir eso a lo largo en el contexto de la historia del arte, ¿vale? Bien, pues os voy a presentar ya los que estamos aquí. Yo ya paro de hablar, que hablo mucho. Bueno, entonces tenemos primero a Laura Rubio Galletero, que es la que nos va a hacer la charla. Ella es dramaturga, es historiadora del arte e investigadora, y yo la llamo la alumna eterna, porque estudiante eterna, porque le gusta mucho siempre seguir ahí, investigar y estudiar, y no para, no para. Luego tenemos a Lilith, que se ha puesto aquí, Lilith, que es Esperanza de la Encarnación, que es actriz, es dramaturga, también directora, y ella es la presidenta de la asociación Marías Guerreras, que es una asociación de mujeres profesionales de las artes escénicas en Madrid. Y por último tenemos a Lucía Ibiza, que no la veis, pero la podéis intuir aquí en la cámara aquí abajo, que aquí es la directora, exacto, la directora de esta lectura dramatizada que vamos a hacer de Hija de puta, que es el texto de Laura Rubio Galletero, que nos va a interpretar Esperanza. Lucía es directora, también es actriz y está afincada en París, así que como veis estamos aquí, ciudadana del mundo, Lilith, yo en Barcelona, Laura en Madrid, estamos aquí por todo el mundo. Esto es lo bueno de las redes sociales. Y bien, pues ya me voy a callar. Danos un segundito, Esperanza, tú concéntrate, ¿vale? Te voy a poner en... Y ya, si queréis, os podéis ir quitando la cámara o os la doy. Salve, mujer, te traigo la palabra de Dios.
No, 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 no. No, no, espera, no apagues. Hola de nuevo. No, 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 no soy spam. ¿Mejor? Ok, respira. Ay, pero ¿quieres parar ya? Escúchame. Venga, que me esperan en una orgía. Has pedido ayuda a la nube y las nubes las controlo yo. El universo entero, si quisiera. Aunque paso contigo, me retiro. ¿Que quién soy? Ah, llámame diablesa, femme fatal, seductora. Por puta me conocen enseguida. Empezó como un eufemismo sobre mi juventud. Mira la puta, cómo pasea por el jardín del Edén, y lo convirtió en un insulto, como todas las demás. Llámame Lilith. Fui, soy y seré Lilith, la primera de las mujeres y la más perniciosa. Disculpa la verborrea, ya no bebo. Y me he tomado media copita de semen para celebrar que me retiro y se me va hasta la cabeza. Bueno, si me hubieras conocido en la época del Mar Rojo, bueno. Aquello sí que fue mítico. Bueno, al lío, ¿eh? ¿Cómo puedo ayudarte? Dímelo tú. Sí, por favor. Dímelo tú. ¿Qué estabas buscando en la nube? Mira, no es por meterte prisa, pero tengo a media docena de íncubos ahí detrás. ¡Que ya voy! Confía en mí, Lilith. Me llamo Lilith. ¿No te suena? ¿Y eso de varón y hembra los creó? Sí, it's me. No, 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 nada de Eva. No, no. A Eva se la sacó de un costado después. Fue a mí, a la que moldearon del mismo polvo que a su prototipo, porque se aburría de ver copular a los animales y él estaba tan solo. Lo entiendo, de verdad. Nosotros también hacíamos buena pareja, una pareja única en el paraíso. Ay, admiraba a ese hombre. Él había sido el primero y yo, la joven, le decía siempre amén. Hasta que se empeñó en tumbarme. Intenté disuadirle. Era incómodo. Era injusto. ¿Por qué de acostarme debajo de ti si soy tu igual? Mira a todos los demás seres. Podemos ir variando. Sí, podemos probar como los perros. Como las lechuzas. Como los elefantes. Me agarró de las muñecas y me empujó contra las zarzas. En el cielo algo se tornó oscuro. Los miraba. Algo nos estaba mirando. Pero no soy igual de criatura que él. El paraíso se detuvo. Inmóviles ellos mientras yo me resistía. Mi pareja deslizó su cuerpo desnudo sobre el mío como el que escupe un trozo de manzana. Grité. Y apareció un arco iris. Disculpa. Aún me duele. No volverá a pasar, prometí. Y usando el nombre de Dios, dejé atrás el Edén. 3 ángeles me persiguieron. Culpable, culpable. ¿Culpable de qué? Desde entonces he hecho lo que me ha dado la gana. Y lo mío me ha costado, A ser libre también se aprende.
¿Dónde vas? ¿Quieres un café? Mira, yo voy a servir otro poquito de semen. Tengo una sed de 1000 demonios. Ya estoy de vuelta. ¿Sabes lo más buscado cuando tecleas V-I-O-L-A, viola? Aquí. A ver. Violación Gran Hermano, Carlota. Violación vídeo. Violación niños. Cualquiera que mire necesita sentirse como Dios, que todo lo ve y nada hace. ¿Te imaginas que al buscar violador apareciese Weinstein, Maradona, Kobe Bryant? Violación. Delito que consiste en tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Así lo define la RAE. Buenos días. Son las 8:30 de la mañana para ti, en la Tierra. Un hombre viola a una mujer cada 5 horas en España, cada 4 minutos en la India, cada 18 segundos en México. Y a una de cada 3 la violará un conocido. Lilith lo prometió. No volverá a pasar ni a mí ni a ninguna otra mujer. Pero pasa. Pasa. Pasa todo el tiempo. Y esa es la maldición de Lilith. Mi maldición. ¿Cómo saber si una mujer fue violada? ¿Mi marido me puede obligar a tener relaciones? Esa fue tu búsqueda. Y lo siento. Por favor, no abras. No. Yo también le dije que no. Esperé el trueno de mi padre. Y en el silencio él me nombró. Puta. Hazlo por mí. No abras, no abras. Sé una hija de puta. Hazme caso a mí, a la peor mujer, siempre en boca de todos en cualquier idioma. La madre de los hijos de puta. La puta mayor. La puta madre. Rompe la maldición. Te ofrezco la palabra. El verdadero nombre de Dios. ¿Cuál es? No es violación, aunque bien, lo podría ser. No, tampoco es violador. Cuando nos violan lo sabemos. Vaya, si lo sabemos. Ellos no. A ver, toma la palabra. Nunca es en vano. Úsala como punta de lanza. Ya sabes, lo primero fue el verbo y luego todo lo demás. Está en ti. Busca en tu cuerpo. Lo sé, sé el miedo que nos da, pero no temas. También la llevé dentro como un misterio, como una prohibición. ¿Mis chicos? Pueden esperar. Tenemos tiempo. Tenemos una eternidad. Tranquila. Busquemos. ¿La tienes? Súbela a la lengua. Con cuidado. Mira cómo brilla. Gózala. La palabra divina es yo. ¿Eh? Gracias. ¿Ahora? Haz lo que te dé la gana. Eres libre.
Muy bien, estupendo, bravísimo. Espero haber hecho justicia a tu texto, Laura. Por Estupenda. supuesto, Lili. Teníamos que haberte puesto así aplausos así. Muy bien, muy bien. Suficiente, suficiente. Estar aquí ya es un aplauso. Estupendo. Bien, pues muchísimas gracias, Esperanza. Lucía me parece que se tiene que ir, si no se ha ido ya. No, yo estoy ¿Estás ahí aquí. todavía, Sí, Lucía? estoy aquí, Vale. chicas. Bueno, ¿quieres comentar algo? No, nada, me ha encantado, me ha parecido precioso, además como no había visto el efecto del fondo, pero es brutal, así que parece realmente que es Lilith salida del ultramundo. del ultramundo. Sí, del genial. Antiolimpo. Pues nada, ahora Lucía se tiene que ir, pero bueno, nos quedamos en las capaces manos de, de Laura, que va a comenzar ya su charla y la voy a poner. Si tenéis cualquier pregunta o algo, podéis o escribirla y guardarla para después hacia el final, o podéis dejarla aquí en el chat y luego lo comentamos. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero, dar las gracias a Esperanza, por supuesto, por encarnar a Lilith, a Lucía por dirigirla y encauzar este texto, y por supuesto a Nuria por ser la madre espiritual y carnal de este festival, por su paciencia, por su sororidad y por darnos la oportunidad y el reto de trabajar juntas, que de esto sabemos mucho lo difícil que es. Entonces, pues aquí un domingo por la tarde, en las puertas del 8 de marzo, pues es una maravilla. Y os doy las gracias a todos los que estáis y a todas las que estáis, porque un domingo por la tarde hay muchas cosas interesantes que hacer, y compartir evento, pues es siempre una maravilla y un regalo. Bueno, el objetivo de esta charla, no hemos querido llamarle conferencia para que no salgáis corriendo, y no es una ponencia ni pretende serla. Entonces voy a intentar oscilar entre lo académico, lo lúdico, lo didáctico, y espero no irme mucho por las ramas precisamente por eso. Entonces queríamos, como bien ha comentado Nuria, hacer como una actividad que englobara todo lo anterior, porque ha habido un par, con esta 3 monólogos que han tocado de manera muy directa a los mitos, y también el tema de Lilith como personaje parecía muy apetecible recuperarlo. Es un personaje con el que me encuentro por segunda vez en mi carrera, la primera como parte de un monólogo mucho más amplio, una obra completa, en la que uno de los personajes era y es Lilith, y me quedé con el regusto de seguir indagando en ella, indagando escénicamente, porque indagando como investigadora ya lo había hecho, pero bueno, darle voz a este personaje tan denostado para nosotras y que está mucho más presente de lo que pensamos, y ahora por eso vamos a verlo. Entonces voy a intentar organizar un poco mi discurso, y ya os digo, si tenéis alguna pregunta, duda, cuestión, lo que sea, pues o al chat o luego después en ruegos y preguntas, si habéis aguantado, podemos compartir. Como bien ha comentado Nuria, mi profesión prioritaria y desde luego vocacional es la de dramaturga, bueno, la de escribir y en este caso orientarme hacia el teatro, pero tengo detrás también un bagaje que tiene que ver con la teoría y la historia del arte, y también con la investigación, que creo que eso es algo que permanentemente mantiene alerta y permite también ir abordando temáticas y estilos artísticos muy distintos, porque se te van abriendo puertas a medida que aprendes y conoces más. Entonces, uno de los temas favoritos o de mis temas prioritarios es el de la genealogía femenina / feminista, es decir, con una perspectiva feminista y de género muy claro, porque creo que es importante tender redes y conocer a nuestras ancestras para poder nombrar consecuentemente y no sentirnos aisladas, ¿no? Entonces, Lilith sería uno de esos ejemplos. Antes de comenzar, no, sino como para abrir, quería leeros una cita. He preparado los típicos PowerPoint con imágenes, porque creo que una imagen vale más que 1000 palabras, y aunque yo os dé
una charla más o menos ágil y hay mucha información, y a las que no son historiadoras del arte, que alguna hay por ahí en la sombra, que sé que hay alguna, pues a lo mejor alguna imagen le puede venir bien pues para ver exactamente de qué estamos hablando. Aunque los referentes que he manejado creo que son bastante sencillos. He procurado elegir algunos que no son muy desconocidos, precisamente para que lo podáis ver de un vistazo y entenderlo. Entonces, quería inaugurar, seguir inaugurando esta charla con una cita del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, que está ahí. No sé si habéis leído este tochazo, si no lo habéis hecho, corred, incautos e incautas a hacerlo, porque se lee fantásticamente bien, pese a sus, no sé, 800 páginas, 899 páginas. Se lee muy bien, porque ella es una maravillosa escritora, a la par que pensadora, y hace, en un apartado en el que habla del mito como tal, hace una mención específica al mito de Eva. Nosotros vamos a hablar de distintos mitos relacionados con la mujer, y voy a dedicarle un tiempo especial al mito de Lilith, porque viene al hilo del texto de Hija de puta, y porque vamos a ver que luego tiene repercusión o una onda expansiva muy importante en la cultura, no solamente en la cultura actual, sino que venimos con ella de la mano desde los orígenes de los tiempos, nunca mejor dicho. Entonces, dice Simón, en relación a cómo se genera el mito de la mujer como la otra, es decir, la otredad, a partir de la creación. Ella maneja ahora mencionaré más adelante, de los mitos de la creación, del Génesis, que hay dos, y también lo mencionaré un poquito de dónde viene y por qué. Menciona la creación de Eva, la parte de salgo de la costilla de Adán. Entonces, dice algo así, leo textual porque no he querido ponerlo en pantalla para no empezar a cansaros. Dice, la mujer aparecía así como lo inesencial que no llega a ser esencial, como la alteridad absoluta, sin reciprocidad. Todos los mitos de la creación expresan esta convicción preciosa para el varón, y entre otros la leyenda del Génesis, que a través del cristianismo se perpetúa en la civilización occidental. Eva no fue creada al mismo tiempo que el hombre, no fue creada con una sustancia diferente ni con el mismo barro que sirvió para modelar a Adán. Nació del lado del primer varón. Su nacimiento mismo no fue autónomo. Dios no eligió espontáneamente con una finalidad en sí y para ser directamente adorado a cambio. La destina al hombre y se la da a Adán para salvarlo de su soledad. Tiene en su esposo el principio y el fin. Es su complemento en el registro de lo inesencial. Aparece como una presa privilegiada. Ahí remarco lo de presa privilegiada. Un poquito más adelante, para mencionar, porque realmente todo el capítulo, que es bastante amplio, serán unas 80 páginas, pero un poquito más adelante incide, que lo hará a lo largo de todo este texto, sobre la alteridad. Dice, la presencia de la mujer es un simple accidente, aunque un accidente afortunado. Al aparecer como la alteridad, la mujer aparece al mismo tiempo como una plenitud de ser por oposición a esta existencia cuya nada experimenta el hombre en su interior. Nos está contando, porque para no liarme mucho, es que la creación de mujer, ya desde los orígenes de nuestra cultura a la que nos regimos, porque tenemos una raíz judeocristiana muy clara, es la presencia de la otra. La mujer es creada como la otra en contraposición a Adán, y la mujer es creada como la inesencia, es decir, no es esencial porque lo esencial es lo varonil, y en este caso lo que da lugar al sistema patriarcal del que seguimos un poco presas y presos. También vosotros seguís presos. Entonces, quería citar con esto porque aunque Simón me la creación de Eva era del costado, es verdad que Lilith es el doble, es la alteridad de la alteridad, sería el doble de Eva, ¿no? Entonces, para ir un poco recuperando conocimientos y compartiendo conocimientos. Cuando hablamos de mito, ¿no? Vamos a hablar de los orígenes de los mitos. Como no sé quiénes sois, bueno, algunas personas sí, y tampoco sé muy bien si esto suena, habéis reflexionado sobre ello o no. Voy a hacer así como una reflexión muy rápida de qué es el mito. Me encantaría si estuviera en una clase decir, mito, compañeras. Y entonces habría un silencio amplísimo, así que lo voy a contar yo, tranquilos.
El mito no es ni más ni menos que histórico, ¿no? Es una narración diosa situada fuera del tiempo histórico y que suelen protagonizar personajes de carácter divino o de carácter humano divino, ¿no? La importancia del mito, y podemos referirnos a cualquiera de ellos, mitos hebreos, mitos grecolatinos, mitos hindúes, los que queráis, porque creo que conocemos, dada esta globalización a la que permanecemos y pertenecemos, conocemos mitos de casi todas las culturas. El mito tiene algo muy importante y es su trascendencia, su capacidad de trascender. En el mito depositamos, o sea, se han ido depositando como los sedimentos, aquellas cuestiones que preocupan al ser humano y que a su vez sirven para que aprenda a experimentar el mundo a través de la palabra. Son narraciones sagradas, por lo tanto cuentan lo que denominamos verdades, verdades basadas en acciones sobrenaturales que durante determinadas épocas se han creído como verdad, ¿no? La función, dice Mircea Eliade, que es un estudioso de los mitos, que seguro que quienes conocéis un poco la historia antropológica, lo habéis leído, dice que la función principal del mito es revelar los modelos ejemplares de todos los ritos y actividades humanas significativas, desde la alimentación, al matrimonio, al trabajo, la educación, el arte o la sabiduría. ¿Qué les sucede a los mitos? Los mitos han tenido una función educativa y, por lo tanto, también imprescindible para la regeneración humana y para su permanencia, ¿no? Pero, a su vez, están cargados de lo que denominará Pierre Bourdieu, joder, que me lío yo misma, la violencia simbólica. En el famoso estudio titulado Violencia simbólica, acuña un término que tenemos muy asimilado, pero que hasta los años 70 no se acuña, parece que no se cae en él. Y es que la violencia simbólica, este concepto acuñado desde la antropología y los estudios sociales, es un tipo de violencia imperceptible para quien lo sufre. Se ejerce de una manera indirecta y no necesariamente de forma física contra esos dominados, por la cual acceden y asumen que esas prácticas les corresponden. Son cómplices de alguna manera de esta dominación. Luego os pongo una definición para revisarlo un poquito. ¿Qué sucede con la violencia simbólica y en relación al mito? Muchos de estos mitos, prácticamente teoría, no quiero establecer excepciones porque vamos a revisar algunos de ellos, están cargados de esta violencia simbólica, bien por cuestiones de jerarquía social, bien por cuestión de género. La violencia simbólica está muy claramente definida en casi todos los mitos en los que las mujeres suelen ser personajes objeto y los hombres o los varones ejercer esa violencia directa sobre ellas. Os recuerdo, por ejemplo, un ejemplo muy, muy básico que todos y todas hemos leído, que las metamorfosis de Ovidio. Ovidio recoge en el siglo I de nuestra era, recoge mitos e historias antiquísimos sobre violaciones consentidas de todo tipo de dioses, el panteón grecolatino, sobre ninfas, muchachas, otras diosas, ¿no? Y la asunción y la conversión de que estas situaciones de violación son consentidas y son asimiladas por ellas. Luego se las premia convirtiéndolas en flores, plantas, piedras o estrellas, pero ahí está, de este tipo de mitos de violencia simbólica que tenemos muy asumidos. Las culturas o la cultura occidental cuenta con muchas imágenes y arquetipos que asocian violencia a masculinidad y feminidad a sexualidad, maternidad y victimización. Todo en el mismo pack. Luego ya vamos a que hay algunas específicas, unas más que otras, pero en principio tenemos como esas polaridades muy claras y que a día de hoy seguimos padeciendo, ¿no? La violencia es algo masculino, mientras que la pasividad y la sexualidad encarnada en la maternidad, o bueno, la no sexualidad encarnada en la maternidad, para lo femenino. Entonces, a partir de ahí vamos a ir rastreando qué sucede con Lilith, porque va a devenir en un modelo que seguimos observando hoy, tanto en ficción como bueno, en cualquier aspecto que es el de la femme fatal o mujer como queráis. ¿Qué sucede con estos dos que tenemos tan asumidos y que conocemos, que contienen tal carga de violencia en su interior que no los reescribimos inconscientemente, los tenemos que hacer conscientes para ello? Conocemos
los cuentos populares, desde Caperucita hasta La Bella Durmiente, y a su vez han entrado ya en una categoría mítica, porque han encarnado arquetipos relacionados con esos mitos, con algunos de los mitos vinculados a la cultura greco-latina, hebrea o china, da igual, no importa. Se han convertido en cuentos y los vamos transmitiendo de generación en generación sin ser conscientes del mensaje envenenado, de la manzana envenenada que portan. Entonces, la propuesta hacia el final de esta charla es cómo reelaborar estos mitos, cómo reescribirlos. Os anticipo ya, por no alargarme, que es algo que se ha puesto en marcha a partir de la segunda ola feminista principalmente. Puesto desde otros ámbitos. Yo voy a hablar desde un poco más lo que conozco, ¿no? Desde los años 70 del siglo pasado, a partir de la segunda ola feminista, que tiene un carácter mucho más comunitario, mucho más social y mucho más reivindicativo, desde las calles hasta los foros de todo tipo, hacia el espacio público, se empiezan a recuperar estos mitos que llevan con nosotras y con nosotros miles y miles de años, se empiezan a revisar y se empiezan a dar con ánimo de constructivo, es decir, no tirarlos por tierra porque no son válidos, sino revisar cómo se pueden reescribir con una intención mucho más igualitaria y sobre todo mucho más gratificante para la otra de la población que somos nosotras. Los mitos, a su vez, aparte de la violencia simbólica de la que hablamos, podríamos hablar de una tal simbología de género. Según la escritora y filósofa Hélène Cixous, no sé si habéis leído, las mujeres han sido dormidas por ese entramado simbólico que ha somatizado progresivamente unas relaciones de género que son asimétricas y que ha lastrado la capacidad de estas mujeres para ser y sentirse mujeres libremente. La violencia simbólica no es solamente lo físico, por supuesto, porque lo físico acaba estando el seno de una sociedad y se hace tan evidente que no se puede sostener en el tiempo. En cambio, una dominación enterrada a través de esos símbolos, a través de ese complejo entramado de símbolos, esa red en la que caemos desde que somos niñas o desde que devenimos género femenino, ahí ya podíamos discutir mucho sobre el tema. Consiste en que asumimos una serie de juegos, una serie de reglas y no permitimos o no nos hemos permitido durante mucho tiempo pensar qué pasa si se rompen, ¿no? Entonces, al naturalizar esos roles y esos estereotipos de género, se genera una sociedad asimétrica en la que hay unas jerarquías, desgraciadamente, y venimos arrastrándolo, económica, por clase social, por clase racial, pero también por género. Y todo eso además se suma y dentro de los que están debajo del estamento siempre quedará uno por debajo que son las mujeres. Los mitos, a su vez, también tienen una particularidad en la que creo que todos pensamos y que yo ya he mencionado. Primero, su vinculación con la cultura oral, lo que hace que se han entiendo generación tras generación tras generación, miles y miles de años, y luego su doble o su intercambio permanente con la literatura. Cuando hablamos de literatura no hablo solo de palabra escrita, vuelvo a mencionar la palabra oral, pero también con la palabra escrita, una vez empieza a fijarse, pues desde de la Edad Media en adelante. Por lo tanto, entre la literatura y luego las artes plásticas y los mitos o el cosmítico, hay una interacción que permite que esos mitos se hayan ido adaptando, renovándose según a las necesidades de nuestro tiempo. Por eso encontramos mitos más antiguos, recitados una y otra vez, generalmente con la misma mirada. Pues pongo, por ejemplo, el mito de Medea. Los que nos dedicamos los que nos dedicamos al teatro sabemos que hemos visto Medea 2548 y seguiremos una y otra vez el mito de Medea. Es verdad que en su raíz del mito de Medea hay un arquetipo muy potente que también está vinculado con Lilith. Hoy va a estar todo vinculado con Lilith. No, no es verdad, pero sí que hay unas características curiosas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos cuenta Lilith. Yo os había preparado un PowerPoint monísimo, así vamos a ver lo de la definición y os voy a enseñar a esta amiga Lilith para que veáis un poquito. No sé, luego me contáis si queréis, si habéis visto o sabíais quién es Lilith, si os ha sonado, no lo sé, pero bueno, es interesante pensar que está presente aunque no sepamos su nombre. Ahora sí le podemos poner un nombre, como pasa también en el texto que hemos escuchado,
pues muchísimo mejor. Entonces, a ver, que voy a intentar hacer estas cosas del compartir pantalla, que es tan bonito y tan fácil para quien se le da muy bien, porque soy más analógica que el ábaco. A ver, ah, aquí hay una cosa que se llama presentación, ¿verdad? Que hace la gente tan preciosa. Está aquí. Luego volveremos sobre ello, ¿no? Esto nada, la portadita. Bien. Bueno, esta es la definición de violencia simbólica, bien, como os la he contado yo, como es propio libro. A ver, ¿dónde vas? Aquí la tenemos. Violencia, a ver que me quite yo, que me tengo muy vista. Vale. Violencia amortiguada, insensible e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento, o más exacto, el desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, del sentimiento, la cual se basa en relaciones desiguales entre mujeres y hombres, a lo que el autor, que es Bourdieu, llama dominación masculina. Ahí lo tenemos, porque creo que seguramente conozcáis esta definición, pero bueno, ahí está, para revisarla. Bueno, Lilith. ¿Y quién es Lilith? Os pongo este relieve, que es muy, muy conocido, muy conocido. Se le llama relieve de la Reina de la Noche, por ahí, o relieve de Burney, está fechado en torno al 1800-1750 antes de nuestra era. ¿Vale? Antes de Cristo, antes de la era común o de la era corriente, como queráis. Pero vamos, ya hace unos cuantos siglos. ¿Vale? Es un relieve de terracota pequeñito, que si habéis ido al British, bueno, últimamente quizá no, pero quienes hayáis ido al British es una de las piezas clave, de las muchísimas imprescindibles que tiene, pues ahí está. Os voy a contar un poco luego la iconografía, pero para que vayamos viendo un poquito la carita de Lilith. Y la palabra Lilith en sí misma existía ya antes de la encarnación en la figura de esta diosa espíritu demonio. La propia palabra significa espíritu o aliento. Insisto, espíritu o aliento porque recordamos que una de las versiones de la creación es a través del aliento. Dios, el creador, insufla aliento sobre su masa aún informe y el aliento de vida y crea primero al hombre y luego a la mujer, pero los crea. Entonces, Lilith estaría en un principio relacionada con los espíritus del aire. En origen, y estamos hablando de hace más de 2000 años, mucho más de 2000 años, era una diosa encargada de guardar las puertas que separaban el plano físico terrenal. O sea, sería como una especie de guardián, ¿no? O lo que luego el papel que le toca de alguna manera incluso a San Pedro, pues, verdad que está más limitado a lo celeste, pero hay ahí alguien que está en la punta, entre la tierra y el cielo o lo divino. Entonces, Lili sería también una conductora del alma. Os leo por aquí una citita, lo siento las cititas, pero creo que es mucho más interesante que lo digan otros que lo dicen muy bien. Lilith es la transmutadora de lo material, la conductora del alma, y así como guía del alma del ser humano hacia la sabiduría y la inmortalidad, se la representa bella mujer alada que tenemos aquí, llevando los anillos de Shem y el báculo de poder. Tenemos ahí un báculo de poder que si recordáis a cómo se representa a los faraones, por ejemplo, con un báculo de poder o pies, ¿no? Para demostrar que cruzando el inframundo, Lilith había llegado hasta la inmortalidad y alcanzado la sabiduría del árbol del conocimiento. El conocimiento que yo tengo por aquí detrás, seguro que os suena, ¿no? El árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia, el árbol del bien y del mal, es aquel árbol tan importante para que el Génesis arranque en todo su esplendor y va a expulsar Dios, Yahvé, Elohim, a Adán y Eva, la pareja, vamos a decir primigenia, aunque vamos a ver que no, del jardín de Edén o del paraíso. Pero realmente el árbol de la vida es un símbolo mucho más antiguo. Yo aquí lo llevo, no sé si lo veis, seguro que esto en infinidad de ocasiones, ¿verdad? Llevo mis pendientes, pero no se ve también de la vida, porque es un símbolo que me gusta mucho. Es un
Es un símbolo antiquísimo, antiquísimo, mucho más antiguo que incluso la propia Lilith, que está vinculado con todo el territorio que luego será persa, de las diferentes civilizaciones de la cuenca del Tigris y del Éufrates. Pues tenéis ahí Sumer, Babilonia, bueno, los Cádiz, por allí pasó todo el mundo. Nada, pasaron unos y pasaron otros y fueron asumiendo diferentes símbolos y diferentes culturas y diferentes religiones que luego de alguna manera las hemos heredado también, ¿no? Por esta cosa de unos apresan a otros y toman la religión. Entonces, uno de los símbolos es el árbol de la vida. El árbol de la vida es también una metáfora de la energía humana, ¿no? De la conexión con la tierra y con lo que está por encima de nosotros, lo que no vemos, lo espiritual. Y es el que preside de alguna manera o centra todo lo que sucede en ese paraíso creado que aparece en el Génesis. Entonces, y luego la que se lía en el árbol de la. Entonces, Lilith tiene relación con esta cita que os acabo de leer, tiene relación con el árbol de la vida porque ha accedido a su conocimiento. O sea, ya vemos que como mito, mucho antes de ser un mito hebreo, es un mito relacionado con lo sumerio, y por lo tanto también con lo babilónico en adelante. Y recordamos, su nombre significa. La referencia más antigua de Lilith está recogida en la epopeya de Gilgamesh. No sé si os suena, pero es una de las. Se considera la epopeya completa más antigua de la humanidad. O sea, 2000 años antes de nuestra era, encontrada en Irak. Se trata de una colección que ya hemos encontrado, probablemente habría más, pero lo interesante es que está completa. Se encontraron una serie de tablillas de arcilla a través de escritura cuneiforme y se conservan solamente 12, pero lo suficiente para poder recoger un ciclo mítico completo. En esa epopeya, que consideramos la primera obra literaria en la que se mezcla creencia y, por supuesto, se habla de los triunfos de un rey, de Istúbar, y está a su vez haciendo referencia a los triunfos de este rey mucho antes de cuando fue escrita. Algo parecido a lo que hace Homero con la de Troya, ¿no? No habla de su tiempo, habla de tiempos pasados para poder hablar del presente, lo mismo que hará Shakespeare, etc, etc, etc. Entonces, en la cita que creo que he puesto por ahí, no lo he puesto. Pues nada, no pasa nada, lo mencionamos. Si no, os lo leo también. En esa epopeya de Gilgamesh ya se habla de una tal Lilith que habita un árbol. En ese árbol ella habita, era convertida en serpiente. Lilith significa también criatura de la noche. Lilitus, que tenemos por aquí, Lilitus, este relieve, veis qué preciosa nos ha salido aquí. Esperanza estaba más guapa, pero que este ser alado con colmillos, orejas y garras son demonios, y entendemos demonios no como lo entendemos en la cultura hebrea o judio-cristiana, sino criaturas demoníacas en el sentido de lo salvaje, de lo peligroso, de lo que está próximo a la muerte, quizá porque lo conoce, ¿no? Y de ahí que asuma como muchas formas animales y peligrosas también, ¿no? Entonces, los Lilitus o los Liliths son considerados también eso, criaturas de la noche, esas que cuando nos echamos a dormir nos quitan el sueño, esas que vienen a asustar a los niños, bueno, pues esas son las criaturas, los Lilitus. Y Laila, a su vez, viene la palabra Laila, que también lo utilizamos como nombre, que significa noche. O sea que tenemos ahí unas raíces muy claras. Bueno, pues siguiendo con la pobre Lilith, cuentan en la epopeya de Gilgamesh, dice, entre sus raíces, la serpiente que no conoce reposo, que es como se menciona a Lilith, había situado su nido. En su copa, el pájaro de la tempestad. Anzú. El pájaro de la tempestad había colocado en su copa la cría. En el centro, Lilith construyó su casa. Gilgamesh, que es el héroe de esta epopeya, empuñó su hacha y entre las raíces del árbol golpeó a la serpiente que no conoce oso y en su copa le robó al pájaro de la tempestad a su pequeñuelo, teniendo que huir el pájaro a la montaña. Gilgamesh destruyó la casa de Lilith y dispersó sus escombros. Con el árbol por las raíces golpeó su copa y luego las gentes de la ciudad vinieron a cortarla. Entregó el tronco a la brillante Inanna para hacerse un lecho y el trono.
¿Vale? Este es más o menos casi 3000 años, cita, para que veamos. Lilith aquí aparece como una diosa que habita un árbol muy importante sobre el que gira toda la civilización conocida en aquel momento, con un pájaro en las alturas, es decir, la importancia de las aves, que es la comunicación directa con lo celeste, el árbol y la serpiente que no conoce reposo en relación a los miedos, y ahí pongo llamamiento para reflexionar, ¿no? Como Lilith se asocia al miedo que no descansa en todas y todos nosotros, pero en este caso de la mujer. Es el miedo convertido en serpiente. La serpiente es otro símbolo muy antiguo, igual que el árbol de la vida, que encontramos en las tradiciones orientales del uno al otro confín, como dirían en el Canción del Pirata, y que está relacionado con la regeneración, por esto de la piel, ¿no? También el Uroboros, el principio y el fin. Bueno, daría mucho de qué hablar. Entonces, es muy, muy interesante. A ver qué me cuentan por ahí. Bueno, salta el chat. Que en esa serpiente que es Lilith, en su cabeza o en su copa tiene un pájaro alado, y en su raíz que viene a cortar Gilgamesh, otra diosa, la famosa diosa que luego será Inanna, que es una de las diosas más conocidas de Babilonia, relacionada con la fertilidad, y en paralelo también a la diosa Isis, y mucho, mucho más adelante a la Virgen María, ¿no? Ahí se construye un lecho, y un lecho de madurez sexual, o sea, es decir, la parte sexual maternal, y un trono desde el que ejercer su poder. Estamos en las culturas en las que todavía podemos entender un cierto matriarcado, y que hay mucha polémica con respecto a si el matriarcado existió o no, pero bueno, igual son ventanas que se abren ahí que darían para mucho juego. Pero ya encontramos que este mito, que aparece en la epopeya de Gilgamesh, está mencionando cómo se destruye la cultura antigua, la cultura de la madre poderosa, relacionada con la serpiente, relacionada con lo animal, relacionado con la sexualidad menos contenida. Desde luego nada que ver con el modelo de mujer doméstica que se ha creado de absolutamente nada, y se corta la serpiente, se corta ese árbol, la serpiente forma parte, entonces escapa y se va hacia el inframundo, por lo tanto se empieza a relacionar con lo oculto, con lo subterráneo, que luego relacionaremos también con el mito de Deméter y Perséfone. Pero también la serpiente, qué influencia tiene en la cultura judeocristiana, una influencia brutal. Y entra a reinar una nueva diosa, la diosa Inanna. Por lo tanto, Lilith se va a mantener como diosa menor, relacionada con lo demoníaco, con lo oscuro, con la noche, con los miedos, y por otro lado, se va a mantener también, va a pasarle parte de sus atribuciones relacionadas con la fertilidad y la seducción a esa nueva diosa que entra, que sería la diosa Inanna. Después habrá otro cambio de paradigma en otra cultura, que es la hebrea, que sería el cambio del matriarcado, ¿no? Y otras tantas, pero bueno, por hacer alusión a una que creo que conocemos bien. Hay una sustitución del culto. ¿Qué tenemos con esta imagen? De todo lo que os he contado, para pues sabéis, y sobre todo para haceros reflexionar un poco sobre ella. Esta plaquita de terracota, que lleva tan antigua, es lo que os mencionaba. Tenemos a una mujer desnuda de frente. El hecho de que una mujer sea desnuda es que ya es imparable e implacable. Es una mujer desnuda frontal. El hecho de que tenga una frontalidad significa que es un objeto de culto, ¿no? Pensemos en la frontalidad de los dioses y de las diosas, que se les presenta de frente. Luego pensamos en los retratos del barroco y todo eso. Como imagen de culto, es frontal, con toda su simetría. Está desnuda, por lo tanto, sus atributos femeninos no se ocultan, como se van a ocultar mucho después con las imágenes de vestir. Tiene alas en la relación con lo divino. ¿Vale? Recordamos que fue también pájaro, y por lo tanto comunica con lo divino. Tiene una parte, digamos que es una diosa que se llama una diosa psicopompo, que es un nombre así como que se atrasca también en la lengua, y que significa que porta las almas las almas de los hombres del cielo o del infierno a la tierra, o puede ser, por ejemplo, de la tierra al cielo, ¿no? Es decir, portadora de almas, que encontramos en todas las culturas. Cualquiera tiene sus espíritus, sus figuras de psicopompos. Ella también, y las alas le ayudan. No sé, Mercurio tiene alas, ¿no? Hay un recuerdo. Luego perderá las alas. Lilith tiene garras, esa condición de mujer salvaje, esos leones, ¿no? Que están con la boca porque la respetan. Recordamos Cibeles, la diosa Cibeles, que es una diosa
de origen etrusco y anterior, también relacionada con esas diosas madres, también tiene Cibeles, ahí tenemos en Madrid, y tenemos la presencia de las lechuzas o búhos. La lechuza es un animal de la noche, una Lilith, y es un animal también de sabiduría, del oculto, de lo que recibimos y que está permanentemente en alerta, ¿no? Entonces, luego recordemos que este animal será un animal totémico, por ejemplo, un animal simbólico de Atenea, de Minerva, ¿no? Un animal de sabiduría. Entonces, esta imagen en su origen era roja, porque estaba relacionada con la sangre menstrual, que es algo que la diosa Inanna no tiene, que es la importancia de la menstruación, símbolo de la fecundidad. Hoy vimos en el tabú permanente todavía de la menstruación el hecho de que la diosa esté claramente manifestando su poder a través de su sangre menstrual, nos está hablando de un tiempo pasado, que no sé si fue mejor, pero que por lo menos observaba otras formas, ¿no? Las Lilitus preciosas y el Génesis. Esto es muy interesante. Yo me emociono sola porque creo que es importante recordarlo. Si habéis leído la Biblia últimamente, y si no la habéis leído, no os voy a decir que vayáis a hacerlo como el segundo sexo, pero sí que el hechazo, os habréis dado cuenta de una curiosa paradoja. Hay una paradoja muy interesante que a mí por lo menos me volvía loca cuando estudiaba historia del arte y en mi época, sí, yo también fui, ¿no? Entonces, que era que hay dos mitos de la creación. Encontramos una primera creación en la que Dios crea en sí, creo que la primera es la última es la primera. Vale. Tenemos una en la que Eva y Adán son formados de la misma materia, del barro, el barro primigenio, esta cosa de la creación en 7 días, el séptimo día descansó, le quedaba solo por hacer una cosa y dijo, venga, vamos a crear. ¿No? Hay muchas versiones sobre esto, podríamos ir a los apócrifos que son a cual más divertidos. Y otra segunda versión, o otra segunda creación, que es la de la costilla, ¿no? Duerme Adán y le saca de la costilla a un huesito que lo rellena de carne y le dice, toma, ahí te lo doy. Y ya tienes a Eva. Entonces tenemos, ¿cómo es posible? Tenemos a dos Evas, ¿no? Recoge este versículo, pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, porque es el que está relacionado con esa creación equivalente, vamos a llamarlo así. Que haya dos creaciones, por aquí el momento de la creación de la costilla de la Catedral de Orvieto, que es un bajo relieve muy, muy bonito y bueno, como no lo sabemos, pero así lo vemos, pero no así a Lilith. ¿De dónde sale Lilith? Porque claro, a todo esto yo me he quedado en contaros que era una diosa que pasa a diosa menor, después de hacemos un cambio en la divinidad hacia Inanna, que luego será la famosa Astarte y todas otras. ¿De dónde nos sale Lilith, no? Entonces, Lilith, bueno, tenemos esas dobles creaciones en el Génesis que cuentan que realmente son de dos épocas distintas. La primera, que sería del siglo VIII antes de nuestra era, o sea, hace bastante, sería precisamente la de la costilla, porque es la que por testimonios históricos y por cronología ha venido a explicar ese tipo de creación. Y luego después, cuando los hebreos, el pueblo judío, pero que en el momento no era considerado ni a sí mismo pueblo judío, son apresados o están bajo el yugo de Mesopotamia, entendida como diferentes culturas, de Babilonia en aquel momento, entran en contacto con otro tipo de culturas y de religión, esta que estamos mencionando sin hijos, y entonces empiezan a darse cuenta las figuras de referencia espirituales que esa forma de crear, ese génesis de la costilla y otras muchas cosas no atrae público, vamos a decirlo así, que les están interesando más las religiones, o sea, que les interesa mucho más otro tipo de deidades, las deidades femeninas, las deidades con lo sobrenatural y con lo natural, y entonces se reescribe otra creación, que será la de mujer y hombre. Los creó y la creación es de esa Eva. Por lo tanto, leemos esas dos en paralelo, tienen a lo mejor más de 2 siglos de diferencia, ¿no? Quitando esto, siguen llamándole Eva. ¿De dónde sale entonces nuestra querida Lilith? Voy a dejar de compartir para dejaros respirar un poco y así o por ahí. Pues esta Lilith, ni más ni menos, surge de lo que se llama Midrash.
No sé si sabéis lo que es el Midrash, porque claro, como hablo en la oscuridad de la noche, a ver, voy a verle la carita a Nuria, que por lo menos la tengo por aquí, ¿vale? Cuando los judíos entran en contacto, bueno, el pueblo hebreo entra en contacto con Babilonia y con las diferentes culturas, por supuesto va a conocer a la demonesa Lilith, pero se va a quedar ahí como una especie de leyenda oscura, con una cierta relación con el peligro, todavía no tan sexualizada en el sentido de que no lo asumen como propio, pero se va a quedar dando vueltas. Por supuesto, van a asumir el símbolo de la serpiente, el símbolo de la lechuza, el símbolo de las mujeres peligrosas. Pero curiosamente, ya, bueno, en el libro de Isaías ya tenemos una referencia a la tal Lilith, ¿no? Lo que ocurre es que no se le da una personificación completa. Cuenta la leyenda que Lilith es, por tanto, la primera mujer que Yahvé o Elohim, depende de qué versión creemos, vamos a decir Elohim, creó primero a Lilith. Los creó en paralelo a Adán y a Lilith. Lo que ocurre es que como cuenta, o no sé si os habéis quedado con el dato, ¿no? Pero como cuenta el texto de Hija de puta, Lilith demanda a Adán un respeto y una igualdad, porque considera que ha sido creada de la misma materia que Adán y que han sido creados a la vez por un Dios o por un creador a priori sin género, es decir, con una fuerza creadora, y por lo tanto ella no tiene por qué ser la sierva de nadie y mucho menos de Adán. Desde esos apócrifos se cuenta que era bastante mandón con Eva, ¿no? O con Eva, con Lilith. Con Eva también debió serlo, porque Eva también se cansó. Entonces, Lilith lo que pasa es que ante demanda continua de yacer con ella en horizontal, ella debajo, es decir, de hacer la figura del misionero, la postura del misionero, es decir, acostarse debajo de Adán, ella considera que siendo iguales, por lo menos deberían alternar, pero eso de estar debajo no le corresponde a ella. Entonces se enfada bastante con Adán y hay quien dice que la viola, quien dice que no, o sea, tenemos versiones de todo tipo y pronuncia la palabra de Dios, la palabra prohibida, aquella que da el poder y contiene la semilla de la creación. Sabemos la importancia de la palabra en la cultura y en la religión judía. La palabra contiene el poder creador, por eso Dios, el nombre de Dios es innombrable, valga la redundancia, y pronunciando esa palabra se inviste y se convierte en diosa y se va del paraíso. Dice, ahí os quedáis amigos, y se va. Se va vagando, se va vagando, se va vagando y entonces Adán, pero, ¿qué es esto? ¿Pero que me ha dejado aquí tirado? ¿Y ahora qué? Esto es inconcebible, que esta mujer se largue. Entonces se queja a papá y papá le manda tres ángeles a que persigan a Lilith y le pidan y la amenacen, tiene que volver. Y Lilith dice, mira, me viene fatal, porque yo ya estoy aquí en el Mar Rojo, me viene fatal esto de volver y no pienso hacerlo, que a un mandón. Entonces ellos lo intentan de todas maneras, amenazando, lo intentan rogando y finalmente llegan a una especie de acuerdo. Acuerdo que va encubierto de nuevo con la manzana envenenada, con una maldición. Lilith se quedará vagando y desatada en su sexualidad con todo tipo de espíritus malignos, pero a cambio todos los días parirá multitud de hijos y perderá por lo menos 100 de ellos. Es decir, todos los días dará luz y todos los días morirán sus hijos y sufrirá. Esto de parirás con dolor, bueno, pues antes de Eva ya le tocó a Lilith. Y sufrirá la pérdida de sus hijos. Ella, en su venganza, porque es una mujer vengativa, es una creación vengativa, lo que hará será intentar matar a todos los niños recién nacidos, o sea, todos los niños, creo que hasta el 8.º día, los niños judíos, que es cuando se les circuncida, y hasta los 20 y tantos a las niñas, porque no se los circuncida, y total, y morimos tampoco, tenemos un margen más amplio, y Lilith entonces es peligrosa para los niños recién nacidos. Salvo, y ahí estamos en leyendas muy antiguas, mucho más antiguas, salvo que se coloque un amuleto con los nombres de los ángeles que la persiguen, entonces protege a esos niños. Es un ritual que a día de hoy sigue haciendo.
en la de colocar unos sellos dorados en el nombre de los ángeles que persiguieron a Lilith, y que a su vez viene de un ritual mucho más antiguo de Babilonia. Pero ya tenemos a esa Lilith bueno, es un ritual arameo, pero mucho más antiguo, de la antigua Babilonia. Tenemos a esa Lilith empoderada en el sentido de no quiero volver a paraíso de ninguna de las maneras. ¿De dónde viene todo esto? Como esta primera esposa de Adán. Claro, luego sucede que Adán dice, pero papá, no me puedes dejar aquí solo, y crea a Eva, ¿no? Entonces crea a Eva ya de estas dos maneras que hemos visto, o a elegir, o de la costilla o del barro, aunque también hay una versión que dice que del barro, de lo peor que había del barro, de la inmundicia, ahí creó a Eva. Es una manera de justificar también que sea inmunda e impura. Yo lo digo así como muy de cachondeo, pero os juro que las fuentes son verídicas y quien las quiera yo se las paso. O sea, que no me lo estoy inventando, por muy joco pueda parecer la situación, porque al final es una información que venimos arrastrando siglo tras siglo, ¿no? Ya hemos visto que los pasajes están ahí en el libro de Isaías, pero ¿cuándo se genera la figura de Lilith? Pues la figura de Lilith como mal femenino, y que vamos a tener que ir arrastrando a través de esos midrash. Los midrash son unas reinterpretaciones de los libros sagrados, del Talmud, también de los libros de la Cábala, que tienen pasajes, pues por ejemplo como este, pasajes ambiguos o pasajes que no quedan claros o vacíos entre una acción y otra, o entre un suceso y otro. Y esos midrash son esas reinterpretaciones por estudiosos de los libros sagrados, por rabinos, por ejemplo, que reinterpretan, como sucede en todas las religiones, y rellenan esos huecos después de hacer una especie de concilios en el que se ponen de acuerdo para rellenar esos huecos y se dan como palabra de Dios. Entonces, claro, esos midrash en el siglo VII, en el siglo X, depende de en qué siglo, pues van cambiando. Pero obviamente en algún momento aparecen diferentes midrash en los que ya mencionan a Lilith como mujer pecadora. Eva, por supuesto, lo era desde el minuto 1, desde que lo acepta. Aparece una fuente que, bueno, que os recomiendo, os menciono, que se llama el alfabeto de Ben Sirá. El alfabeto de Ben Sirá no es un midrash como tal, es un libro como de proverbios, de leyendas hebreas, en torno al siglo X. No se sabe muy bien la fecha, sí que es cuando se publica, que es en torno al siglo XVI, a partir de ya la invención de la imprenta, pero es un libro muy conocido en la Edad Media. Se publica en algún sitio de Turquía y aparece entre Turquía, Grecia, y se convierte como en un bestseller, ¿no? del mundo hebreo. En ese alfabeto, ya os digo, no es un midrash, pero se ha tomado como tal, ya se acuña o se configura la figura de Lilith, figura de la mujer autoritaria o mujer demoníaca. La mujer autoritaria o mujer demoníaca es ella que ejerce el poder como un varón, y es un modelo que venimos arrastrando culturalmente desde hace siglos, porque no es solamente que disponga libremente de su sexualidad, sino también dentro de esa mujer autoritaria es aquella que toma el poder, que gestiona la economía de su casa, o incluso se puede llegar a confundir incluso las mujeres, de las que luego se reirá Molière, ¿no? De las mujeres que intentan saber, las que intentan estudiar y tener algún tipo de acceso a la cultura, porque era accesorio, nunca mejor dicho, no era necesario. Entonces, en la fuente de conflicto ya os he mencionado que eran las relaciones sexuales no consentidas, y sobre esa forma que conllevan el exilio del Edén, ¿no? Y ese sufrimiento permanente del personaje de Lilith, que para vengarse pues irá intentando matar a esos niños, y si no puede hará otra cosa, y de ahí la presencia del semen, el hija de puta, en este texto, perdón por lo de hija de puta, porque la llama puta desde el primer momento, es la gran ramera, ¿no? Lilith es la gran ramera, es su afición al semen. Nos da un poco la risa decir esto, pero es que realmente a Lilith se le atribuye que hace es apropiarse del semen de las masturbaciones, o sea, el semen derramado, ¿no? Como derramada. El de los sueños húmedos, el semen de las masturbaciones, los restos de fábrica, pues viene Lilith y los recoge. Y con ella se insemina para tener esos hijos que luego perderá. Es como un ciclo muy loco todo esto, ¿no? Se embaraza a sí misma y luego ella pierde esos mismos hijos, lo cual la enfada más y cada vez la va generando mayor enfermedad y mayor ganas de vengarse.
Hay múltiples referencias en el Talmud y en la Cábala, y esta es la influencia de Lilith como mujer demoníaca que tiene apetencias sexuales y que toma el control, que incluso en el psicoanálisis, en la psiquiatría moderna del siglo XX, principios del siglo XX en adelante, se ha llegado a acuñar la definición de complejo de Lilith, que son aquellas mujeres que son maduras, que no quieren asumir decisiones, que no quieren compromisos y que no tienen responsabilidades pese a que ya van teniendo una edad y se les pasa el arroz. Ese mismo complejo será acuñado también o atribuido también a las adolescentes. Esas adolescentes que no quieren crecer son el complejo de Perséfone, por aquello de adiós mamá que me voy al inframundo, adiós cariño que me voy con mi madre. ¿No? Esta cosa de la falta de madurez, pues el psicoanálisis tiene para todos y para todas. Luego ya lo de Peter Pan viene mucho más tarde. ¿Qué sucede con Lilith? Y así os voy a contar, os voy a poner otra vez aquí por qué consideramos que es una de nuestras madres del feminismo, para que no sea solo daros una charla así de ya está. Espera, ¿me estáis escuchando? Vale. Perdón, que acabo de ver lo del chat y no quería yo compartir. ¿Por qué consideramos que es uno de los mitos del feminismo que es apetecible revisar? A ver si me deja también. Aquí. Bueno, esta imagen, este cuadro, me imagino que lo conocéis y vuelve a recuperar la imagen de la mujer desnuda, sexualmente apetecible y sobre todo que se ofrece, y la serpiente, la vinculación con la serpiente. ¿Por qué pongo esta imagen de árbol del conocimiento y la figura de una mujer? Ahora no es solamente la serpiente, es también una mujer, ¿no? Porque hay representaciones de que la serpiente y la mujer son lo mismo. Entonces, muchas veces encontramos el torso desnudo, por ejemplo, a la izquierda vemos la creación de Miguel Ángel y a la derecha, no me acuerdo exactamente, pero bueno, es de finales de la Edad Media, y encontramos también aquí una lanza un poco loca porque tiene esas garras que veíamos en la diosa sumeria y la cola, una cola que no soy capaz de definir de qué es, pero esa condición animal que viene a seducir a la pobre Eva y a convencerla de que muerda la manzana, acceda al conocimiento y se convierta de alguna manera en diosa, ¿no? El feminismo, vale. ¿Por qué os cuento todo esto? Vale, luego os lo cuento. ¿Por qué el feminismo recupera de alguna manera, el feminismo judío, curiosamente, recupera la figura de Lilith? En los años 70, una teóloga judía que se llama Glasgow, que es catedrática, catedrática ¿de qué es catedrática? Creo que de Derecho, pero es teóloga y se reúne con otras teólogas o con otras pares en los años 70, os he contado, para revisar textos de su religión. Entre otros también estos textos relacionados con la creación y estos midrash y, por ejemplo, también el alfabeto de Ben Sira que os he mencionado antes, ¿no? Que está ahí en torno al siglo X. Entonces, lo que hace es lo mismo que han hecho los teóricos y los teólogos a lo largo de siglos, pero por un grupo de mujeres de la segunda ola feminista y judías. Toma ya. Y lo que hacen es reescribir de alguna manera el mito de Lilith. ¿Qué propone? Para no enrollarme mucho, lo que propone es que sí, Lilith es quien es, se va, pero una vez que se va del jardín del Edén, quiere volver, porque tiene curiosidad y deseo de juntarse con sus semejantes, puesto que fuera de los límites de los confines del paraíso está sola, solo hay demonios y espíritus. Entonces, en esta reescritura, que está publicada y que es la más de interesante, lo que proponen estas feministas judías teólogas es ni más ni menos que Lilith salta o se pone en la barrera porque no puede entrar, ya que Adán ha construido muros y ha utilizado a Eva para construir estos muros porque le cuenta la leyenda de que existe otra mujer que es muy maléfica y que viene a mal, convence a Eva de que existe Lilith y entonces construyen muros más altos. Lilith salta esos muros y espera que Eva se acerque al árbol, al jardín, del jardín. Y una vez que mueve así las ramitas y cuando Eva mira, está Lilith arriba. Entonces se conocen y charlan. Y por eso he puesto un fragmentito. Y charlan, intercambian.
intercambian conocimiento y establecen. Entonces, lo que proponen, lo que se propone desde el feminismo, de esta segunda ola, de este sección feminismo judío, es que Lilith es una figura que empodera y que busca la conexión entre las mujeres de la creación, porque Eva necesita un espejo y su espejo no puede ser Dios, puesto que Dios creó a Adán a su imagen y semejanza, que no a Eva. Entonces ella está vacía es el bien esencial, ¿no? Vacía de otredad, es la otra sin otro, nunca jamás. Entonces, Lilith es su otra, es su reflejo. Y Adán tiene su reflejo, que es Dios. Por lo tanto, lo que propone es algo tan simple y a la vez tan complicado como lo que luego es el término de la sororidad, ¿no? El trabajo, la hermandad entre mujeres. Pero bueno, eso lo vemos después. ¿Por qué pongo la sirena? Porque recordamos que una de las genes originales de Lilith era las alas. Y curiosamente, las alas es una las alas y las sirenas, digamos que es una evolución del propio mito de Lilith. Recordamos que las sirenas en origen son figuras aladas. Aquí las tenéis en una cerámica donde se recoge, esta es muy conocida, se recoge el mito de Ulises. Eran figuras míticas con garras y nada de la cola de pez, eso viene después, y aladas porque tenían comunicación cielo-tierra y no eran negativas en principio. El propio Platón en la República, en su texto de la República, dice que gracias a las sirenas, 8 ni más ni menos, son las que mantienen el equilibrio sonoro del universo, la armonía de las esferas, ¿no? Una sirena por cada nota musical, y son las que mantienen el sonido divino. Entonces, tienen un componente positivo, porque cantan. Y al cantar están equilibrando el universo. ¿Cuándo pierden sus alas? Pierden sus alas, hay 1000 leyendas, ¿vale? Pero pierden sus alas. Una, cuando pierden contra Ulises y se arrojan al mar, y entonces ya a partir de ahí salen con cola de pez, o pierden contra Ulises y se convierten en acantilados para matar una y otra vez a todos los barcos con los marineros, o, como muchas leyendas, encontramos en la Edad Media ya las con cola de pez, porque hay una confusión, y es una confusión con las nereidas, que son otras divinas que tienen cola de pez. Entonces, el bestiario, recordáis que tienden a fusionarlo todo y a hacer figuras imposibles. Os traigo luego una imagen a continuación, y ya aparece la figura de la mujer con el torso desnudo y la cola de pez. La cola de pez, que tiene esa conexión casi con la serpiente, vuelve a ser como una condición un poco demoníaca por esta humedad, lo animal y lo sexual, que no es desde luego positivo. Para que os riáis un poco, os traigo esta sirena híbrida que lo trae todo consigo. O sea que tiene patitas, cola, los pechos un poquito así ya perjudicados, está como yo con la lactancia, y es una sirena híbrida, que me hacía mucha gracia de una miniatura. Otros mitos demoníacos que están relacionados con la mujer demoníaca y también de alguna, no con directamente, pero sí que con esa condición, con ese arquetipo de mujer demoníaca, mujer sexual, Pandora. Pandora, los griegos tienen su propio mito, que es el mito de Pandora, que por favorecer a los humanos pues desata todos los males del universo. Medea, ya lo he mencionado, condición de arquetipo, no solamente de personaje literario, sino que viene mucho más allá y trasciende los siglos, ¿no? Esa mujer desnaturalizada que es capaz de asesinar a sus hijos y que es extranjera, o sea, es racializada, es una princesa que pudo ser reina y perdió su poder, y se enfada mucho porque Jasón la desprecia, porque se casa con otra muchacha más joven y entonces mata a sus hijos. No os estoy haciendo spoilers porque creo que es una cosa más de conocido. Entonces aquí lo tenemos. Más mitos demoníacos relacionados también, por ejemplo, con uno de los monólogos que hemos visto aquí en el festival, en la cabeza de Medusa. Os traigo esta de Caravaggio precisamente porque aparece en el monólogo. Igual, Medusa, la leyenda de Medusa viene de una violación, o sea que Medusa es una muchacha que es violada, y una vez que es violada por el dios Poseidón, que ya no quería, pues se la premia convirtiéndola en un monstruo horripilante. Lo de la cabeza ya sabéis que viene después, pero su cabeza está llena de nuevo de serpientes, ese conocido animal y arcaico, pero que convierten en piedra a todo varón que los mire, ¿no? Entonces la cabeza de Medusa, ahí está,
recogida por Caravaggio con esa expresión tan horrenda, bueno, fruto del tremendismo de su época. Figuras de las arpías, que no son, hoy decimos arpía a cualquiera que nos viene en la boca, pero es un personaje a priori positivo. Es un personaje alado, de nuevo con un carácter psicopompo, es decir, que transmuta las almas de un lado para otro, e incluso trae dones. Serían como los ángeles. Ahora, los ángeles no tienen sexo, pero siempre los representamos masculinos. Bueno, pues la arpía sería su equivalente en la cultura griega y luego también en la latina. Lo que ocurre es que por la deformación, pues eso, por las garras y las alas, pues cualquiera puede ser una arpía, ¿no? Más mitos que están relacionados, Deméter y Perséfone, madre e hija. También ayer vimos un monólogo que se llamaba Perséfone fuma, ¿no? Y hablaba precisamente de ese mito. No os lo quiero contar mucho porque los conocéis, está relacionado con los ciclos de la agricultura y de la vida. Y no una violación y un rapto, muchacha cogiendo flores joven, llega el señor de los infiernos, que para más Inri creo que es su tío, y la rata viola y se la lleva para convertirla en reina del inframundo. Y su madre, desesperada, dice: aquí no florece nada más hasta que no encuentre a mi hija. Entonces llega a un acuerdo con Zeus, la deja bajar a por su chica y llega a un acuerdo en su ya marido, porque una vez que la ha tomado en violación ya es suya, es su posesión, de que 6 meses con mamá y 6 meses con él. De ahí el ciclo del invierno, otoño, invierno, primavera, verano, ¿no? Y es un mito muy interesante de que da mucho de qué hablar y tiene también un símbolo que está relacionado a la creación bíblica, que es la granada, ¿no? La granada, que a veces en el Edén tenemos higos, tenemos manzanas, tenemos granadas. Y también la Magna Dea, la diosa romana o la diosa latina, que es esa diosa en la que se une la cuna y el sepulcro, la vida y la muerte, las diosas trono en la que todo sucede, que luego esta forma de la diosa trono pasará a las vírgenes, a la Virgen María, ¿no? De esa cosa, ¿no? Rellenad con un niño ahí y veréis que es lo mismo, ¿no? Y que vemos, por ejemplo, en la Dama de Baza o en otras diosas de las culturas, ¿no? La Dama de Elche, si probablemente fuera así también. Esas diosas que muchas veces están relacionadas también con lo funerario, ¿no? Como es la Dama de Elche y la de Baza también. Entonces, esa magna dea de los romanos es que la diosa no me vades, que me conozco y soy capaz de destruirte, que por supuesto la tenemos en Cali, la tenemos en multitud de diosas, ¿no? Que tienen la capacidad de destruir y también de recrear, de crear. Los modelos de mujer, por lo tanto, que nos va a traer nuestra querida Lilith, y es la diosa sexualizada, pero luego después, en viniendo el tiempo, Eva se va a convertir, por un lado, en un modelo negativo, ¿no? Porque accede a la manzana y al conocimiento, y con el tiempo la necesidad de encontrar otra, que será Lilith, por eso se rescata, y Eva se limpia, aunque viene con el mercado original en su alma, se va limpiando su imagen, porque hace falta un precedente para luego generar el modelo de la Virgen María. Entonces, digamos que lo peor, lo negativo, se le vuelca a Lilith, aunque Eva también tiene lo suyo, en menor proporción. Y Eva será otro modelo negativo y blanqueado con el tiempo, ¿no? Entonces, a cambio de que dé a luz con dolor, sufra y acepte la muerte de sus hijos y acepte el pacto de sumisión masculino. Y la Inmaculada, o en ese caso la creación de la Virgen María, que es una creación en diferentes concilios, ¿no? Porque hasta el siglo no hay, me acuerdo que me corrijan, 333 o algo así, a través de uno de los concilios se decide que la Virgen sea, o sea, que María sea virgen por aquello de la pureza y de recuperar los modelos positivos. Bueno, pues con estos modelos jugamos y hemos jugado. ¿Qué sucede con Lilith, que sigue ya en nuestro imaginario? Que llega al XIX, no desaparece, ¿eh? En la Edad Media permanece, ya lo hemos visto, a través de, por ejemplo, el mundo judío, el mundo hebreo, de las diferentes culturas también se va permeando, pero llega el siglo XIX y llegan diferentes... Voy a hablar de corrientes de artes plásticas y de literatura porque se comunican entre sí, pero vamos, hablamos del decadentismo, hablamos de una fuerte crisis espiritual, hablamos del fracaso de la Revolución Francesa y de la Ilustración y de la Revolución Francesa, de una vuelta a la convención de Napoleón, de las figuras de autoridad, ¿no? en toda Europa.
y hablamos también de ese conservadurismo creciente, unido a las revoluciones industriales y a muchas, muchas cosas, o sea que esto nos daría para un festival entero. Pero bueno, os pongo un ejemplo de cómo Lilith aparece, se recupera por diferentes movimientos artísticos. Por ejemplo, los prerrafaelistas en Reino Unido, veis 1866, Dante Gabriel Rossetti, que es uno de los fundadores del prerrafaelismo, pero me da igual, cualquiera de ellos. Tenemos aquí esta imagen, Lady Lilith, ¿no? ¿Cómo se ha encarnado, se ha reflejado a Lilith a lo largo de la historia? Pues muy fácil. Se la suele representar como una mujer muy blanca, muy voluptuosa, con una serpiente siempre cerca, por supuesto, pelo rojizo, largo, porque sabemos lo pecaminoso que es el pelo largo. Aquí lo digo porque estáis viendo la imagen de Rossetti. Pelo largo, labios rojos o enrojecidos, de ahí que el rojo siempre sea símbolo de esa cosa de la vagina. Y tenemos también, aparte de toda esta voluptuosidad y sexualidad, toda la relación con el deseo. El deseo es muy importante, porque ella tiene que manifestar deseo. Boca entreabierta, algo que os sonará, sin ir más lejos, a la publicidad actual. O sea, que es algo ya no os hago spoiler, hago un salto al siglo XXI porque seguimos todavía con la mujer fatal. No he mencionado que otro de los mitos, por cierto, relacionados con la mujer destructiva o autoritaria es el mito de la vagina dentata, que me imagino que conocéis. Picasso pintó multitud de vaginas dentatas y otros muchos. Es ese mito barra leyenda, ¿no?, de que hay mujeres tan destructivas que en su vagina contienen pinchos y son capaces de absorber la energía vital masculina. Es el mito de la religiosa, que es una construcción simbólica de violencia simbólica sin más, no tiene ningún tipo de fundamento, pero que está asumiendo como real y como científico, ¿no? Entonces, la vagina dentata podéis buscar por ahí, seguro que encontráis. Bueno, estamos hablando de Lilith con Rossetti y tenemos el simbolismo noruego, por ejemplo, ¿no? Gustav Moreau, todos estos, pero aquí os pongo esto. ¿Qué relación tiene Lilith como muta, por ejemplo, en la mujer vampiro? El vampiro. La mujer que desea absorbe energía vital o cualquiera de los fluidos del hombre. En este caso, pues este cuadro que es muy, muy reconocido y que es evidente. Acordaros que en el siglo XIX aparece Bram Stoker, Drácula, las leyendas románticas, el romanticismo trae un montón, desempolva, nunca mejor dicho, saca de la tumba multitud de leyendas antiguas y les da una revisión, y una de estos mitos es Lilith, como mujer sexualizada y poderosa que quiere absorber la energía vital de los hombres a través, por ejemplo, de morderles. Hay mucha sobre eso, pero para que lo veáis. No os creáis que solo son los simbolistas, los decadentistas, los prerrafaelistas, los franceses también, por ejemplo, en este caso, los preimpresionistas, pero en esta época ya está el impresionismo funcionando, la Olimpia de Manet. En la Olimpia de Manet, yo me acuerdo cuando estudié la carrera que nos contaban que era un escándalo de cuadro porque no es una diosa desnuda, es una niña que ejerce la prostitución y que nos mira directamente. Por lo tanto, aunque se está tapando el sexo, de alguna manera pseudo pudorosa, nos mira y al mirarnos traspasa la cuarta pared y está recibiendo regalos de un admirador y bueno, hay toda una simbología ahí detrás que es muy clara. También revisad un poquito su obra pictórica y lo encontraréis, Desayuno en la hierba y demás, ¿no? Entonces vemos esa mujer que es muy joven, mito de Lolita, por ejemplo, pero que tiene apetencias sexuales y seduce al hombre mayor a cambio de dinero, regalos o simplemente por el placer de destruir. Lilith en el siglo XX, y así voy a ir rápido acabando para no liaros. ¿Qué pasa con Lilith? Que no desaparece, es como la energía, se transforma. Entonces, ya hemos visto Decadente para dar 1000 formas. Si buscáis mujer fatal, Google, vais a encontrar 1000 millones de millones. Todos los prerrafaelistas, sin ir más lejos, beben de esas fuentes. Pues en el siglo XX encontramos femme fatal directamente. Viene de la literatura, Teófilo Gautier, Baudelaire, ya hablan de la mujer fatal. Pero como tal, como concepto que manejamos con soltura en la cultura popular, en el cine, gracias al cine, o por desgracia del cine,
digamos que ha incorporado esa figura. Uno de los primeros referentes será El Ángel Azul con Marlene Dietrich en los años 30. Si habéis visto la película, recordáis, es esta mujer desvalida, pero rosa, que busca a un hombre, pero no lo necesita, pero al final él se enamora de ella y él acaba muriendo. Y ella también, bueno, no importa, muere él, que es lo importante. Entonces es la femme fatal, absoluta y completamente. Y además ella luego se convirtió en un icono de femme fatal, mal que le pesara, porque muchas veces quiso huir de ello, como tantas actrices de su época. Y el cine de los años 40, del cine mudo norteamericano en adelante, trae para acá femme fatal para mí, y la convierte en un cuerpo del cine negro y luego de todo lo demás, hasta quien engañó a Roger Rabbit, ¿no? Yo no es que me han dibujado así, entonces yo no soy mala porque sí, es que me han dibujado así. Estamos hablando de los años 80 del Estado, pero os he puesto este ejemplo porque es un dibujo, ¿vale? Para que no, Betty Boop, ¿no? Podemos discutir mucho de si es una mujer empoderada o una tal, pero desde luego los orígenes están claros. Conlleva destrucción y conlleva perversión. El Midrash de Lilith, aquí os contaba, la primera vez que la vio, Eva recordó los Adán, estuvo a punto de huir, pero Lilith entendió y la saludó amablemente. ¿Quién eres? Preguntaron la una a otra. ¿Cuál es tu historia? Hablaron, bueno, y se sentaron y hablaron juntas del pasado y luego del futuro. El Midrash es bien interesante. Y allá ya para terminar, para no, de verdad, porque es que muchísima información y nos vamos llevando, os quería traer un par de obras contemporáneas, relativamente contemporáneas, sé que es del 79, de mi año, pero que es muy conocida, es una de las primeras obras acuñada como feminista. Estamos ya en esa segunda ola del feminismo bien potente, ¿no? Y Judith Chicago es uno de los referentes. Es una obra muy conocida, no me he ido a complicar mucho para que lo manejéis con facilidad. En The Dinner Party, que no la conocéis, os invito a que investiguéis. Es una gran cena de todas las mujeres borradas en la historia. Forma triangular, que es el símbolo femenino por excelencia, el triángulo de Venus, el triángulo del pubis, el triángulo femenino, y se invita a infinidad de mujeres, desde Virginia Woolf hasta Judith, la de Holofernes, hasta cualquiera que imagines, mediante una obra maravillosa, porque es una instalación, pero a la vez hace una referencia y un homenaje a la artesanía de las mujeres, porque es mal bordado con los nombres de todas estas mujeres y una vajilla con formas de vaginas muy diversas, con imágenes de vaginas, y están todas invitadas a cenar. Son las grandes olvidadas de la historia, escritoras, pintoras, Sofonisba, todas las que ahora parece que están desempolvando los museos o en el 8 de marzo hablamos mucho del tema. Bueno, pues todas ellas ya las invito yo a Chicago, o bueno, a gran parte de ellas, porque hay muchas más que la genealogía ha ido recuperando en el año 79. ¿Y a quién invita? Pues se invita también a Lilith. Está ahí donde pone Judith, también aparece Lilith, porque son las grandes. Uy, vaya, pues no ha salido. Me ha cortado la foto. Bueno, debajo de lo de Judith, ahí en el marco, aparece Lilith bordado también. Pero bueno, vemos la vajilla con esas imágenes de la vulva, ¿no? Y de la vagina, que recordamos el mito de la vagina dentada, y era un tabú, la menstruación, la vagina en sí misma, el útero como cueva oscura llena de fluidos perniciosos y contaminados. Bueno, incluso hay uno de los apócrifos de la creación dice que cuando Dios creó a Eva y se dio cuenta, bueno, a Eva, a Lilith, y se dio cuenta que menstruaba, solo que Adán dijo, si la rechazas a ella tendrás que hacerme a otra, y creo que sigue menstruando. O sea que hay mucha información sobre el tema, muy, muy divertido y un poco preocupante también, ¿no? Y aquí otra que me pasó mi querida Nuria por ahí, para no irme tan lejos. Es una escultura muy, muy interesante, es una forja también, que es una mujer desnuda con ojos de vidrio, como las antiguas esculturas griegas, que te mira directamente, te impele directamente, está en el MoMA, del año 94, y que cuando la ves ahí, así en esta foto parece que ya está, que es una mujer desnuda a cuatro patas en una imagen un poco sexualizada, o los ojos de quien mira, ¿no? Pero fijaos dónde está instalada, a la altura del que mira, te mira directamente boca abajo y de manera muy, muy directa. Entonces es Lilith que reclama a su tío, aunque sea a los pies de una escalera, pero ahí está, presente. Y por último,
os traigo es que de todo, esta mujer es ilustradora, diseñadora, pintora, es judía, pero nacida en India, se llama Siona Benjamin, y tiene una serie que se llama Lilith en el Nuevo Mundo o La Nueva Lilith, en la que utiliza diferentes técnicas pictóricas de las culturas que ella aglutina en sí misma. Por ejemplo, la miniatura, que habéis visto que yo de fondo tengo la miniatura del libro de horas del Duque de Berry, en la que aparece esa Lilith esa serpiente con cuerpo de mujer, es decir, y aparece también un dios creador con la túnica lapislázuli, ¿no? Que era como el pigmento reservado a los poderosos y, por supuesto, si es a Dios, pues a Dios creador. Entonces, la miniatura recurre mucho al azul y Siona utiliza ese azul, que es muy reconocible, recupera el mito de Lilith, que está presente en el feminismo judío mucho más a partir de los años 70 y en el feminismo en general, porque es una de las madres espirituales, y recupera también o utiliza también cómic, utiliza miniatura persa, técnica de la miniatura persa, letras, es un poco una miscelánea, pues porque en ella se entrecruzan culturas muy, muy distintas y sobre todo un llamado, ¿no?, a esta Lilith, que si la veis en esta imagen central, está herida. Es una metáfora de las madres, en este caso de la guerra de Irak o de cualquier guerra en la que sufren por la pérdida de sus hijos, pero se les exige que estén ahí, en todo momento cumpliendo con su papel de madre, ¿no? Que será el modelo que se acuña a partir de los años 50 en Norteamérica y extrapolable a todo lo demás, ¿no? Es como la reacción a la ola del feminismo a pues, aparecer esos modelos de ángel del hogar que está tan dado a la madre, por un lado Virgen María y por otro lado a Eva. Uy, no os he puesto más. Bueno, os dejo de compartir así para veros y para cerrar. Con todo esto, para poder hacer un cierre, y espero que os haya interesado, el hecho de recuperar a Lilith en esta charla, que al final he hablado demasiado, madre mía, y me han quedado como páginas por contaros, porque yo cuando lo hago, y si no, pues no lo hago, es un poco hacer una atención, primero, a la falta de genealogía, que muchas veces aludimos, luego también a desmontar esos mitos patriarcales, porque Lilith es la gran puta, la puta del reino, la puta mayor. Pues cuando decimos hijos de puta, que sepamos lo que significa, también creo que nos llame un poco a la reflexión de quién estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la gran ramera, y la gran ramera es la primera mujer creada, que fue la gran ramera porque le dijo a Adán, no quiero hacer lo que tú haces. Entonces, bueno, por ahí intentar recuperar un poco esos mitos que quizás desde el feminismo, cuando entras en el feminismo de manera un poco más profunda lo conoces, pero que en la cultura general es más difícil de acceder. Y luego también esa vinculación, y creo muy interesante, esa vinculación sorora con Eva y por lo tanto con todas nosotras, ¿no? Porque en definitiva sería más de todos los hombres y mujeres, pero una encarnación y un espejo a otra edad, pues para que tengamos un reflejo ahí. Así que con esto, si me queréis contar cosas o decirme, oh Dios mío, necesito un cubata, pues también me lo podéis decir, que yo le vendo. Muchísimas gracias, Laura. Muchas Un gracias. montón de cosas súper interesantes. Me he apuntado un montón para googlear e investigar más porque, súper interesante. Os voy a abrir las cámaras y si queréis, si os lo habéis apagado vosotros, volverlas a abrir, porque si tenéis alguna cuestión o cualquier cosa, le podéis comentar a Laura. Podéis decirlo por el chat o levantáis así la mano y yo os digo. Yo quizá una pregunta, soy Diego. Hola, Bueno, muchas Diego. gracias. Hola, ¿qué tal? Oye, nada. Todos. Pues muy bien. Muy interesante, muchísima información y bueno, tengo que digerirla. Tengo una pregunta. Sí, digerir. Trataba de relacionarlo con cosas que he visto y recuerdo que hay un libro de Mark Twain sobre Adán y Eva que retoma un poco a Adán y Eva. No sé si aquí hay algo de lo que se pueda también tirar. No recuerdo ahora mucho lo de Mark Twain, pero me parecía Sí, que los podía ser diarios una cosa los de adicional. Adán y Eva. Sí, ¿No es? a ver, es muy divertido.
Los diarios de Adán y Eva es una obra teatral para radioteatro a priori y que luego se ha llevado a escena multitud de ocasiones. Y el año pasado en el taller de escritura leímos un cachito, así que porque me parecía muy interesante escribir la otra, ¿no? O sea, la propuesta en el taller es escribir desde el otro lado, desde la voz de Adán o la voz de Eva, ¿no? Y sí, hay algo en la encarnación del personaje de Eva como muy rebeldón, así como que... Y las ópticas, el punto de vista, ¿no? Adán es como mucho más simple, va a lo esencial, y Eva es muy perspicaz, muy crítica, también tiene su lado negativo, pero sí, evidentemente, él se hace eco un poco de esta aparición de modelos de mujer en el que a quién se le ocurre demandar mayor presencia o demandar un protagonismo, ¿no? Desde el humor, a ver, el humor sirve para afrontar cambios, ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces me he preguntado en el origen, porque estamos hablando no estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando de principios del siglo XX, cuando lo escribí, de qué perspectiva lo hizo, si para establecer una crítica al personaje de Eva o pues al final cómico, ¿no? Esa polaridad, ¿no? Entre ellos que tenemos ya visto de los Roper, ¿no? Uno y otro, ¿no? La polaridad de las parejas. Pero no sé exactamente, lo que ocurre es que sí que hay una transferencia de esa Eva que no le parece bien todo, o sea, que tiene una voz crítica, es muy, muy interesante. Así que sí, si quieres te la paso, por cierto, que lo tengo Vale, gracias. en PDF. Luego te lo paso mañana. Dice José en el chat, muchas gracias por compartir con nosotros las leyendas religiosas, muy curiosas, ¿no? Sí, a ver, son reales, o sea, muchas son, a ver, reales, real no es nada, pero las leyendas están ahí y son fuentes Y se repiten a lo religiosas. largo A mí en lo que todas las religiones. se repiten a lo largo de todas las religiones. Si hiciéramos un rastreo profundo, que esto nos llevaría para pues, un doctorado, ¿no? Realmente, bueno, y más de un doctorado, y muchas tesis sobre el tema. Cualquiera de las religiones que escojamos, hombre, vamos a ver, las monoteístas tienen un componente mucho más patriarcal y además como están conectadas entre sí, pues la raíz es la misma. Pero me da igual, cualquiera de ellas lo reflexionaba, ¿no? Incluso el budismo tiene un componente patriarcal en el que las figuras de las mujeres demonesas o diablesas están. O sea, siempre asociadas como el lado oscuro. Eso, al no tener su otra positiva, la positiva es una construcción posterior, pues eso, la Virgen María, que más de la figura histórica en sí misma, se le van añadiendo símbolos como pisar la luna o no sé qué. Pues es impresionante ver que es una construcción. Y que asumimos como una verdad dogmática. Entonces, solo la historia está para eso. Evidentemente hay muchas versiones de la historia, pero en cuanto rastreas, te ayuda un poco a recolocarte en el mundo. Y para eso esta charla, ¿no? Para colocarnos un poco. Dice Eva, a ver, espérate. Eva, un besito, mi amor. Que ella es que se llama Eva, pero bueno, ella es más bien Lilith. O sea que la conozco. Así que, bueno. Perdón, que no se me oía. Que dice, tengo ganas Nada, de cambiarme nada. el nombre, que Eva me resulta poco rebelde, dice Eva. Bueno, ella es muy rebelde, no necesita cambio para nada, vamos. Sí. José, ¿querías decir algo? Espérate. ¿Querías decir algo, José? No, solamente muchas gracias por la charla, que me ha parecido muy interesante. Y aunque yo soy un poco materialistón, pero estas historias siempre me han interesado, me resultan muy curiosas. Y muchas gracias, y me tengo que marchar. Gracias a ti por venir. Adiós. Muy interesante. Adiós. Adiós. Bueno, pues si alguien, Sí, si no tenéis nada más que comentar, pues vamos cerrando. Hablad ahora o callad para siempre. Por mi parte que ha sido un placer tener un quórum tan estupendo y nada, que a veces divago porque lo peor que puede pasar, estaba viendo a Nuria todo el rato en la pantallita, pero cuando de menos las conferencias humanas, poder vernos y ir testando un poco la expresión del otro y la temperatura, porque es que si no es un poco Robocop, soltando aquí que se paga, no sé qué, es la tablet del PowerPoint. No, pero está muy bien, por mi parte, daros las gracias. interesante. Se ha vivido si como queréis. Sí, bueno, si queréis referencias o lo que sea, me escribís. O sea, que os escribís a Nuria y yo os mando bibliografía por si queréis seguir leyendo, porque
Porque hay un libro que os recomiendo que se titula Las hijas de Lilith, que lo tengo aquí. Ahí. Es Ensayos de cátedra, Erika Bornay. Y es un libro que ya tiene sus añitos, pero es fácil de encontrar en cualquier biblioteca o, bueno, este es de la FARC, o sea que de hace muchos años ya, porque además tiene las ilustraciones en blanco y negro, tal. Pero es muy interesante porque es una historiadora del arte y teórica que hace el mito de Lilith desde las artes plásticas y literarias del siglo XIX en adelante. Tiene una pequeña introducción como lo que yo os he contado, pero bueno, va por otro lado, pero menciona también la creación y tal, y luego habla del decadentismo, pues todo esto en profundidad. Y establece correspondencias entre la literatura y la pintura y luego la conexión. O sea que, y se queda en los años 80, algo así, o sea, quedaría para hacer un segundo volumen. Así que nada, eso por mi chupico. Pues hazlo tú, te toca a ti ahora, retomarlo. Cuando haga la tesis, pues el año que viene empezamos, que a lo mejor me animo. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Gracias, Esperanza, por tu excelente interpretación aquí en directo. Muchísimas gracias. A ti por la invitación. Yo lo he pasado estupendamente preparando, pero casi me lo he pasado mejor escuchando la charla. Me ha parecido realmente maravillosa y deliciosa. Y me has descubierto muchas cosas, ¿eh? Te lo digo, Laura. Sí, sí, maravilloso. Muchísimas gracias por... Para esto lo hacemos. Y desde aquí os digo, contad conmigo. Gracias, Esperanza. Lo produciremos este monólogo, seguro, lo produciremos bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos y Laura, hablamos. Gracias, estupenda charla. Ojalá hubiera sido más larga, ¿no? Ha habido un momento que venga, que siga. Se me han quedado como 20 folios. Pero es que ¿sabéis lo que pasa? Que es que estoy aquí, a este lado, claro. mira, a este lado del paraíso. Entonces, haremos Hijas de Lilith 2.0. Haremos otra. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Saludos. Que vaya muy bien. Nos vemos en el festival. Hasta luego.